Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Se encuentra otra vez nuestro hermano y amigo, el maestro doctor José Briceño desde Dallas, Texas. Yo quiero pedirle al maestro Briceño que nos dé un saludito. Bendiciones, bendiciones a todos los que nos están viendo a través de esta hermosa programación. A través de esta, podemos decirlo, podemos llamarlo así, Maldonado, a través de esta alianza que Dios Claro. mira, Dios ha causado, porque Dios no trabaja por casualidad, sino por causalidad. Sí, Y Dios señor. esto lo ha causado. No se me olvida unas palabras que un hombre me dijo. En una ocasión me dice, nunca levantes un teléfono para ofrecerte a nadie. Nunca, nunca hagas eso. Nunca buscas actividades, nunca te ofrezcas. Un buen soldado nunca se niega, pero tampoco se ofrece. Tú solo ten paciencia, mantente en fe, que el que te llamó es Dios. Está más interesado él que tú mismo que lleves a cabo difundir su palabra a través de ti, porque tú solo eres un instrumento, un vaso. Tú eres un actor de reparto. El protagonista aquí es el Teantropos, el Dios Sí, hombre, señor. el gran yo soy y el espíritu eterno. Ellos son los protagonistas en esto. Entonces, pienso que esta unidad entre tu persona y mi persona, esto lo ha causado Dios. ¿Por qué lo digo? Amén. Amén. Claro que Porque sí. cuando vas a YouTube, vas a Instagram, vas a TikTok, vas a la página de Facebook, estos mensajes están corriendo, están difundiendo, tienen visitas en tanto tiempo, tienen muchas visitas. ¿Sí? Y he recibido llamadas, email, correo, maestro, ¿qué programa usted está presentando? Y bueno, Amén. primeramente, dele gracias a Dios por esto. Segundo, dele gracias a mi hermano Maldonado, que es el que se está prestando para esto. Yo solo estoy ahí respondiendo preguntas que él me hace. Pero en sí, Amén. aquí el programa es de él. Yo solo estoy siendo entrevistado acá. Así es que vamos a seguir adelante. Saludamos a todos los que nos están viendo en todo el mundo, Sí, en señor. Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano nos están viendo porque nos han escrito. Claro que Saludamos a todos. claro, y yo estoy muy agradecido, maestro, ¿verdad?, de que usted haya accedido a mi invitación y que de un solo programa que yo pensaba que íbamos a estar grabando, pues han surgido otros, ¿verdad? Capítulos hablando todavía del mismo tema y como usted me dijo hace unos programas atrás, ¿verdad? Llegará el momento en que quizá usted y yo tengamos que separarnos, pero mientras tanto aprovechamos esta oportunidad que Dios nos ha dado de unirnos y cada vez que haya una oportunidad que podamos seguir haciendo estos programas, para mí va a ser un honor, va a ser un placer tenerlo aquí, independientemente del tiempo que pase y usted me diga, vamos a grabar, aquí vamos a estar grabando, porque yo, no solamente yo, soy el único, yo sé que hay muchas personas que lo admiran mucho por la sabiduría que Dios le ha dado y por la valentía que usted tiene de cómo exponer la palabra del reino del cielo. Así que vamos a seguir disfrutando mientras más podamos, tanto el público que nos escucha, los oyentes, como yo también me los gozo, porque yo me gozo escucharlo a usted y estar con usted aquí en esta plataforma. Yo quiero, ¿verdad? Entrar, no sé si el maestro antes de entrar tiene algo que quiera aportar para entrar directo al programa. Sí, hay una serie de preguntas que nos hicieron a mí me la hicieron, no sé a ti, Ujú. y creo que tú tienes conocimiento de ello porque estuvimos hablando previamente antes de salir a las cámaras, Sí, y son preguntas que tienen una respuesta. Ya esto está estudiado. Cuando estoy exponiendo un tema, yo siempre guardo lo que es la hilación del pensamiento y uso lo que es un principio de interpretación bíblica que son los pasajes, los textos paralelos.
Y hay algunas preguntas de algunos textos o pasajes que le han dado una mala interpretación y lo han descontextualizado Correcto. con el fin de apoyar la doctrina de que sí es posible de que una persona, después que sea regenerada, todo el acto de regeneración, que es lo que nos lleva a ser hijos de Dios, que se dio por los incidentes que presentaron en la cruz del Calvario, es posible de ser revertido la regeneración, que el hombre vuelva otra vez a estar en el estado de Adán, caído en Adán, y eso lo exponen, lo enseñan, porque están tomando unos textos y pasajes que no tienen nada que ver con el asunto, no tienen nada que ver con salvación, sino con el mensaje de la salvación. Y eso vamos a estar exponiendo y explicando muy detalladamente. Quédese allí, no se vaya, no apague el televisor, Claro. quédese tranquilito allí. Quiero, antes de continuar, con la primera pregunta que vamos a estar hablando, quiero hacer un comentario. Y es que nosotros, ¿verdad? Estamos trabajando fuertemente en las redes sociales, porque queremos expandir. Y hay muchas personas que hacen muchos comentarios que a veces están un poquito fuera de orden y fuera de lugar. Mire, el maestro Briseño aquí no está diciéndole a nadie ni está obligando a nadie a que tiene que creer, escuchar o hacer lo que el maestro diga. El maestro está exponiendo lo que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. Ninguno de nosotros aquí somos falsos profetas, ni somos falsos maestros. Somos responsables en entregar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y queremos, por favor, no le estamos diciendo que usted no esté en discordia o que no esté, no discordia, sino que no esté en desacuerdo. Usted puede estar en desacuerdo. Usted puede tener una enseñanza diferente a lo que el maestro enseñe, pero por favor, seamos un poquito más respetuosos a la hora de hacer un comentario cuando no estemos de acuerdo. Eso era lo que yo quería hablar porque yo entiendo que no solamente podemos aquí enseñar la palabra, sino también educar a personas que con ese tipo de actitudes y con comportamiento no estamos reflejando que somos cristianos, que somos creyentes y que tenemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Eso será todo. Ahora vamos a entrar, no sé si el maestro tiene algo que decir sobre eso. No, yo prácticamente número uno, la palabra no es para contender. Exacto. Segundo, cuando de mí dicen algo, cuando de mí dicen algo, hay tres causas por las cuales yo no me defiendo, o cuatro causas por las cuales nunca me he defendido. Número uno, porque si lo que dicen es una verdad, pues no tengo que molestarme. Yo estoy dando lugar para que la gente hable de mí. Lo que tengo es que acomodarme, Exacto. acomodar mis actitudes, aptitudes y ponerme en línea con las verdades del rey. Número dos, si lo que están diciendo de mí es una mentira, por qué tengo que defenderme por una mentira? O sea, yo tengo la piel de foca, a mí eso me resbala. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no digo que hablen, que digan. Número tres, la verdad y la autoridad no son compatibles con la defensa. Es decir, cuando tú sabes que lo que estás enseñando es una verdad y sabes la autoridad que Dios te ha dado para exponer esa verdad, tú no te defiendes, Claro. porque tú sabes dónde estás ubicado. Y número cuatro, águilas no cazan moscas. O sea, perdónenme, águilas no cazan moscas. Yo los dejo que rueden. Al fin y al cabo, yo estoy seguro de lo que estoy enseñando. Así Me de gustan sencillo. esos cuatro puntos que usted acaba de dar, me encantaron. Y yo creo que es algo que yo también voy a agarrar para mí de ahora en adelante. Me encantaron esos cuatro puntos. Así que vamos entonces ya, ¿verdad?, a entrar directo al programa. Maestro Briseño, como hemos dicho, hemos estado hablando sobre el pecado, pero hay unas preguntas el cual estuvimos hablando que quisiéramos abordar. La primera pregunta es en Hebreos capítulo 2, de los versículos del 1 al 4. Pablo está hablando sobre lo que es descuidar la salvación o cuidar. ¿Qué estaba hablando ahí y qué significa ese término de descuidar?
Ok. Mira, aquí está, dice así, dice, esto está en Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Lo Es voy a leer. correcto. Dice, cito, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, oído ese término, eso no se puede olvidar, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y arrepentimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Oiga que voy a dar la interpretación de este pasaje. Primero, debemos entender que lo primero que hay que tomar en cuenta es que el escritor de la carta a los hebreos le está escribiendo a judíos convertidos al evangelio, no a gentiles convertidos al evangelio. Ok. Eso es un fundamento fuerte para lo que viene. El que está escribiendo es un judío convertido, que para mí es Pablo. Uno dicen que fue Apolo, otros dicen que fue Bernabé que escribió el hebreo. En fin, no se sabe el autor de los hebreos. No se sabe. Pero para mí es Pablo, por el lenguaje. Pero eso es mi respeto. Yo no quiero imponer eso, ni quiero darlo como una doctrina, ni como una enseñanza. No, no, no. El maestro dijo, no, no. Yo no digo, solo digo que para mí esto es algo mío. ¿Ok? Exacto. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que quien está escribiendo es un judío convertido al evangelio. Segundo, le está escribiendo la carta es a judíos convertidos al evangelio, no a gentiles. No a gentiles. Toda la carta a los hebreos es escrita a una iglesia de judíos convertidos, no de gentiles. ¿Porque hay alguna diferencia? Hay muchísima diferencia. Claro. Por eso que cuando usted oye, cuando usted analiza el lenguaje de hebreos, es un lenguaje netamente que tiene que ver con las culturas del sacrificio, de corderos, de sangre, todo esto, porque el que escribe es un hombre que conoce bien todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, con los sacrificios, con el Antiguo Testamento. No es lo mismo en el tiempo de ahora predicarle a un apartado que predicarle a alguien que nunca ha conocido a Cristo. Ok. Entonces, voy a repetirlo de nuevo. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el escritor de la carta a los hebreos le está escribiendo a judíos convertidos al evangelio. Aquí viene lo bueno, que por haber abandonado sus creencias, estaban siendo confrontados por los líderes judíos profesantes de los rituales de la ley. Wow. Y a su vez, estaban luchando con su propia conciencia, que los condenaba por haber abandonado dichos ritualismos estipulados por la ley. Todo el desarrollo de la carta se centra en animar, por eso es Hebreos 11, ahora se te prende, Hebreos 11. Entonces, todo el desarrollo de la carta se centra en animar, exhortar a los judíos convertidos a no abandonar las creencias del evangelio, que es más significativo y de más valor que los rituales de la ley. Vamos a seguir. Segundo, lo segundo que hay que considerar es que en el capítulo 2, el escritor de las epístolas a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles, anunciada por los profetas. Y exclama que si el mensaje dado por los ángeles, según Hechos 7:53, él exclama que si el mensaje dado por los ángeles fue firme, cuánto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo que nos fueron confiadas. Por esta razón, el que escribe exclama con gran lamentación al ver la
disciplina y la confrontación severa que vendría de parte de Dios para aquellos a quienes les fue confiado el mensaje de salvación, es decir, el evangelio, y no se ocuparon del mismo en cuanto a aceptación, vivencia y proclamación por causa de sus temores, prejuicios y perjuicios internos. Sigo. Está fuerte. La expresión ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa expresión que aparece en el pasaje, no, negativamente no tiene nada que ver con perder la salvación, sino con el escapar de la acción disciplinaria de Dios que vendrá por no ocuparse, en el caso de los judíos convertidos, como se requiere de dicha salvación por una desobediencia voluntaria, después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios y a las demandas de la ley. El escritor les advierte que si siendo profesante de la ley, que vino mediante los ángeles y anunciada por los profetas, no escaparon del juicio y la disciplina de Dios por ser transgresores de ese mensaje, menos se les pasará por alto la disciplina, la confrontación que vendrá o que tendrá de parte de Dios si menosprecian y descuidan el mensaje del evangelio que vino mediante Cristo. Entonces dice, el texto dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, eso está en el verso 2, Hebreos 2, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso es lo que quiere decir el texto. O sea, el que está escribiendo dice, señores, todos nosotros como judíos, cuando estábamos en la práctica de los rituales de la ley, teníamos un mensaje de parte de los profetas, que es dicho mensaje lo trajeron los ángeles a los profetas. Señores, si uno de nosotros como judíos no nos encargábamos de este mensaje en dichos, en hechos, en vivencia y en proclamación, éramos disciplinados por Dios por no haber aceptado dicho mensaje que tiene que ver con la ley. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo nosotros recibiremos si descuidamos el mensaje que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es superior al mensaje que trajeron los ángeles y que se lo entregaron a los profetas y los profetas lo divulgaron a nosotros? Ahora que estamos de este lado del evangelio, que somos regenerados, que somos hijos de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Escaparemos de qué? De la disciplina de parte de Dios si descuidamos una salvación tan grande. No, si descuidamos el mensaje de la salvación, que es más grande y más significativo que el mensaje de la ley. Es lo que quiere decir que escribe. Y maestro, quiero hacerle esta pregunta porque en referente... Sí, pero déjame terminar el desarrollo. Claro, porque todavía no he terminado la pregunta. Dice, lo otro que hay que tomar en cuenta en relación al pasaje es que el término descuidar, oído, aquí voy a usar, Maldonado, un principio de interpretación bíblica, que es la etimología de los términos. Señores, si yo soy un lector de la Biblia, pero no soy un estudioso de las Escrituras, yo estoy bien mal. Nosotros no necesitamos gente que lean Biblia, necesitamos gente que estudie las Escrituras. Es correcto. El grave problema es que tenemos en nuestras iglesias gentes que están en el púlpito expresando sus liturgias, son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No todos, pero los hay. Oído, no todos, pero los hay. Están en nuestros púlpitos que son unos analfabetas en relación al conocimiento de los códigos, principios y reglas de interpretación que nos presenta la hermenéutica. Cuando digo que son unos analfabetas, no estoy diciendo que no es que no saben leer ni escribir en el sentido acostumbrado.
Estoy diciendo es que no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación que nos presenta la hermenéutica para hacer una buena exégesis de las escrituras, que de paso digo, la hermenéutica no tiene nada que ver de pagano, como muchos los están diciendo por ahí, que la hermenéutica es pagana. Esto no tiene Eso, nada que ver de eso es pagano, así, eso es así. para nada. El contenido de la hermenéutica no tiene nada que ver de pagano, ni es paganismo. Pagano era Hermes, que es donde procede el término hermenéutica, que era un intérprete de los dioses Zeus y Júpiter. Hermes era el pagano, pero el término hermenéutica, porque procede de él, no hace el contenido de la hermenéutica un paganismo, para nada, para nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, Maldonado? Que aquí voy a tomar en cuenta un término que está en el pasaje, que le da fuerza a lo que estamos diciendo, que le da luz, que le da brillo, que da entendimiento, que da iluminación, y dice, wow, qué verdad hay acá. ¿Qué estamos hablando? Que hay que tomar en cuenta en relación al pasaje es que el término descuidar, ¿cómo escarparemos nosotros si descuidamos? Ese término descuidar que aparece en el pasaje es amaleo. Se escribe A-M-A-L-E-O. Amaleo. ¿Qué significa? Etimológicamente, ¿cuál es el significado, maestro Briceño? Este es el significado. Tener en poco. 2, despreocuparse. 3, omitir. 4, pasar por alto. 5, ser negligente. 6, despreciar. 7, menospreciar. 8, no darle importancia. 9, desatender. Todo eso significa el término descuidar. Por lo tanto, en el aspecto de la salvación, en cuanto al descuido al que se hace mención el escritor, sin lugar a dudas se refiere a no atender con diligencia, en forma absoluta y decisiva, el llamado a la salvación que vino por gracia, no ocupándose de él en la vivencia y la proclamación. Si no fuera así, hubiera una contradicción con respecto a lo dicho por Pablo en sus escritos, cuando afirma que el creyente no vendrá jamás a condenación eterna, ya que la responsabilidad penal por el pecado fue puesto sobre Jesús, ocupando el lugar del pecador. Dicha acción penal de parte de Dios sobre Jesús mediante el Espíritu es irreversible en la vida del creyente una vez que la haya adquirido por fe. Entonces, cuando dice no descuidemos una salvación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando de la salvación en sí, que es un regalo de Dios. Está hablando de descuidar la proclamación del mensaje de la salvación. Eso es lo que está hablando el que escribe en Hebreos capítulo 2. Wow. Y yo quería hacerle una pregunta hace unos momentos, ya que usted estuvo hablando del mensaje que los ángeles habían traído referente a la ley. Sabemos que Jesús, cuando estuvo aquí, él cumplió la ley. Y he escuchado muchos comentarios, he leído muchos comentarios referente en el Facebook y en el TikTok. ¿La ley fue abolida o no fue abolida? Tú me estás hablando de una pregunta, me estás dando una pregunta. La ley como rituales, como ritual. La ley, los principios de la ley como que tiene que ver con el arte culinario. La ley que tiene que ver con el vestir. Entre otras cosas, eso fue totalmente abolido. Lo que no fue abolido fueron los 10 mandamientos. Exacto. Que no son 10, son 12 mandamientos. Oído, que no son 10, fueron 12 mandamientos que se dieron en el Sinaí. 12. Wow. Lo que pasa es que la gente no estudia. Fueron 12 mandamientos que se dieron en el Sinaí. Por allí, uno de los que hizo la traducción bíblica colocó 10, pero son 12 mandamientos. Usted los cuenta
y son 12. Y eso es otro tema a tratar. Esos son otros 20 chavos. Eso es harina otro costal. O sea Ahora, que lo que sí fue abolido, entre esos 10 hay dime, 12 son 12 mandamientos. que No es están que hay ahí 10, entre son esos 10. 12. Están 12, uno Ok, para cada tribu. Y ok. cada tribu vociferaba el mandamiento en sus liturgias. Ahora, lo que fue abolido fue la ley de los ritos, las leyes de los ceremoniales, las leyes de las fiestas, todas las fiestas fueron abolidas, incluyendo la fiesta de la primicia. Eso de estar haciendo primicia en este tiempo, esa es la forma más fácil de quitarle el dinero a la gente. La forma más fácil de atracar Oh, al wow. pueblo, de desvalijar al pueblo. Sí, eso de primicia, de pacto, eso no es para este tiempo, ni pase y ponga dinero para que usted selle la palabra. Eso es mentira. Eso es robar al pueblo la Biblia armada. Eso son atracadores que hay dentro en nuestras congregaciones. Pero bueno, todos no son así. Entonces, la ley de los 10 mandamientos, de los 12 mandamientos, eso no fue abolida. Eso está allí. Jesús los encerró en dos. En dos. Amarás al Correcto. Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Los encerró en dos. Si tú analizas esos dos mandamientos le dan cumplimiento a los 12 mandamientos. Es Porque de correcto. los 12 hay un número que tiene que ver con Dios y tiene relación con Dios, el hombre y Dios, y hay un número que tiene que ver con la relación de hombre para con el hombre, Es correcto. la responsabilidad del hombre para con el hombre. Ahora, lo que me llama la atención es esto. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos, el capítulo 8, verso 1 al 2. Vamos a hablar de esto. Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este pedazo que le voy a decir ahora, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso fue añadido. Ok. Eso no está en el texto originalmente, eso no se escribió así. El texto dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y te salta el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Que dicha ley del pecado y de la muerte es de la que Pablo viene hablando en Romanos 7, que no pudo porque era más fuerte que la ley mosaica, y como judío no pudo cumplir eso. Entonces ahora está hablando de su experiencia como cristiano, como regenerado, como hijo de Dios. Entonces Pablo dice, ahora es, o sea, después de decirle lo que le di, lo que le expresé en Romanos 7, ahora viene esta verdad. Romanos 7 hablé de mi experiencia como judío. Ahora voy a hablar de mi experiencia como creyente, como hijo de Dios, como regenerado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí no hay condiciones. No dice los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está hablando de eso, eso está añadido, eso está añadido. Pero Pablo dice que no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Ahora, fíjese esto. Cuando yo leo la primera carta a los Corintios, búscatelo por favor, la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, verso 1 al 5, consigo una verdad pero matademonio, que tiene que ver con salvación, que tiene que ver con lo absoluto de la salvación, que tiene que ver con lo irreversible de la salvación. Yo te lo voy a leer. Dice así: ¿dónde está eso, maestro? Póngamelo en la Biblia, póngamelo en la Biblia. Primera carta a Corintios, capítulo 5, verso 1 al 5. 1 al 5, Dice correcto. así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, o sea, inmoralidad sexual, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, o sea, siendo dirigido por el Espíritu Santo, lo que Pablo quiere decir allí. Wow. Siendo dirigido por el Espíritu Santo. No fue que el Espíritu de Pablo salió del cuerpo y se fue para allá. No. Yo estoy ausente del cuerpo, pero el Espíritu me informa las cosas. Ya el Espíritu me dijo lo que hay que hacer. Ya el Espíritu me dirigió, me instruyó. Ya cuando ustedes me enviaron esta carta, yo me puse a orar y el Espíritu me dijo lo que yo debía hacer.
Entonces, presente, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Wow. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Oído, la palabra sea entregado a Satanás no significa que yo le voy a hacer una oración a Satanás. Satanás, ahora mismo vengo a ti en el nombre de Jesús. Te entrego al hermano Juan de los Palotes. Llévatelo. ¡Ah! Llévatelo. No, no, no. No estoy hablando de eso. Cuando Pablo dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, lo que Pablo quiso decir es, no lo disciplinen, no lo corrijan, no breguen con él, déjenlo a merced del pecado, ya no le digan nada, no le echen las perras a los cochinos, Wow. déjenlo quieto, es lo que quiere decir el texto. Dice, Wow. entonces dice así, oído, para destrucción de la carne. ¿Para destrucción de qué? De la carne, oído, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero Pablo, espérate. Está teniendo relaciones con la mujer de su padre, con su madrastra. Madrastra. Sí, está teniendo relaciones con la mujer de su padre. Y tú me vienes a decir, Pablo, que lo entreguemos a Satanás para que sea zarandeado y su cuerpo sea zarandeado totalmente y destruido. Pero el espíritu se va a salvar el día del Señor cuando Cristo venga. Si ha muerto, resucitará de los muertos en salvación, y si está vivo será transformado. Es lo que tú me quieres decir, Pablo. Dice Pablo, sí, eso es. Si una persona, después de haber tenido justicia y vida, después de haber sido regenerada y después de haber sido hijo de Dios, todo esto es irreversible, todo esto puede revertirse, porque Pablo dice que no, que este tipo de personas se va a salvar, dice Pablo, cuando Jesús venga, aunque esté en el pecado, dice Pablo. Wow. Pero me imagino que se refiere a que si la persona, ¿verdad?, se arrepiente o no tiene que haber mostrado un arrepentimiento. No. Pablo dice que el tipo no se ha arrepentido. Pablo dice que el tipo no está arrepentido. Oh, wow. Entréguenselo a Satanás. Entréguenselo a Satanás. O sea, para que se pervierta, que termine de corromper, se termine de destruir en el cuerpo. Pero el espíritu va a ser salvo, dice Pablo. Wow, esto está... Batonado, yo fui al texto, al griego koiné, y no hay ninguna alteración en esto. Porque esto a mí me pateó, hablando un término militar, porque yo porté un uniforme en Venezuela. Esto a mí me pateó. Y yo, pero fíjate que hay aquí, porque Pablo está hablando de esto. Y resulta que cuando estudio lo que es la fuerza de la justicia, que yo escribí un libro de relación a la justicia divina, lo escribí. Señores, me encuentro que Pablo aquí está diciendo que la salvación es irreversible. No es posible que tú pierdas la justicia, que pierdas la vida, que pierdas la regeneración, que pierdas la relación que tienes con Dios, que dejes de ser hijo de Dios. No es posible. Eso no, Pablo dice que no es posible. O sea, que esa persona está en ese pecado, hablando en ese específico, de que está con la esposa de su papá, que es su madrastra. Eso ya es una fornicación y un adulterio. Y dice Pablo, déjenlo tranquilo, déjenlo quieto, entrégueselo a Satanás, que se siga pudriendo. Pero independientemente, aquí es que entra mi duda. Yo no sé si es que Pablo está diciendo, llegará el momento en que él se arrepienta de su pecado, pero no tiene que haber entonces esa confesión de boca, decir, me arrepiento de lo que hice para ser salvo. Pablo no dice que si se arrepiente es salvo. Pablo dice que lo entreguen a Satanás. No lo disciplinen, no lo corrijan, no lo instruyan, no le digan más nada. Déjenlo a merced, no le echen las perras a los cochinos, déjenlo quieto. ¿Ya? Su cuerpo va a ser destruido, acabado por causa de la práctica del pecado, pero su espíritu se va a salvar.
Es lo que Pablo dice, presenta Pablo. Oh, wow. Y estamos hablando ya en lo que dice en el lenguaje hebreo, en su original, En el griego, en el griego. en el griego. Ahora, mírate esto. Hay otros que afirman que el escritor a los hebreos se está dirigiendo a simples oyentes del mensaje de salvación, en lo que estamos hablando, lo que venimos conversando, que estaban entre los creyentes hebreos, y les advierte que si descuidan este mensaje, lo tienen por poco, se despreocupan, lo omiten, lo pasan por alto, son negligentes, lo desprecian, no le dan importancia, lo desatienden, no escaparán del castigo de Dios en la perdición eterna. Eso muchos le dan esa interpretación, esa interpretación, pero no es así, porque de ser así, con más razón, ¿cómo va a perder la salvación quien todavía no la tiene? Si así el que escribe Hebreos 2 le está hablando a gente que se le está predicando el evangelio judíos y no la quieren recibir la salvación, pues más a mi favor, ¿cómo van a perder la salvación si no la tienen porque no han recibido a Jesús? Entonces indica que el pasaje de una forma u otra no está haciendo referencia a la posibilidad de que un hijo de Dios pueda, después que haya obtenido la salvación por fe, la pierda por obra, porque la salvación es un regalo de Dios que la obtengo por fe. Yo no hice nada para obtenerla, solo creí, nada más. Solo yo acepté el plan de salvación cuando se me predicó el evangelio de la salvación, eh, el, el, eh, el programa de Dios para la salvación mediante la persona de Jesucristo. Lo entendí, pues se me fue iluminado que Jesús es el único camino, es la única verdad y la única vida para llegar al Padre. En ese momento el Espíritu Santo hizo la obra de justificación en el acto de remisión, hizo la obra de vivificación en el acto de remisión, me regeneró y me dio una relación con Dios porque yo pasé a ser su hijo. ¿Cómo revertimos todo esto? Porque simplemente me estoy fumando un cigarrillo. O sea, yo me estoy fumando un cigarrillo. Si viene Cristo te queda. ¿Por qué? Me estoy tomando una cerveza. Yo no estoy diciendo que es bueno fumar ni que es bueno beber. Por favor, no se vayan por allí. El maestro del Señor dijo que no es que no está mal fumar. Claro que está mal, que hace daño al cuerpo. Que no está mal consumir alcohol. Claro que está mal consumir alcohol, que hace daño al cuerpo. Yo por dos cosas no consumo alcohol. Uno, porque si Dios me libró a mí del alcohol, ¿por qué regresar a él? Y Dios, si nunca he tomado alcohol, ¿por qué tomar ahora que soy creyente? ¿Ya? Pero no me vengas tú a decir que porque estoy cometiendo cualquier tipo de pecado, la justicia, la vida, la regeneración, mi relación con Dios, que soy hijo de Dios, puede ser reversible. Se puede revertir. La Biblia en ninguna parte dice. Pero entonces esto sería como estas personas que hablan de salvo siempre salvo. Mira, el problema es que el término salvo, siempre salvo, se le ha dado un malo entendimiento. Ya está, ese término es nocivo en la boca de los que lo expresan y lo dicen, pero cuando tú vas a la Biblia, a la realidad del texto sagrado, el que es salvo, es salvo. Búscame algo que esté en la Biblia, que esté en la Biblia, que me diga a mí que tú puedes perder la justicia, puedas perder la vida, puedes dejar de estar regenerado, volver al estado de Adán antes de caer. Volver al estado de Adán después de caer, debo decir. Volver al estado de Adán después de caer. De paso. Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 6, verso 4 al 8. Me hiciste esa pregunta. Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 6, verso 4 al 8. Dice así, cito, porque es imposible, observa el término imposible, que estos son suposiciones hipotéticas, supuestos negados. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, observa el término iluminado,
y gustaron del don celestial, ya voy a explicar eso, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Ya voy a explicar qué significa el término recaer. Okay. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Que la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 8. ¿Usted me puede explicar eso, maestro? Claro, claro que sí. Vamos a explicárselo. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que a quienes se les escribe la carta son creyentes genuinos, convertidos al evangelio mediante la fe en Cristo. Son judíos convertidos al evangelio. Señores, no son meros profesantes que estuvieron dentro del seno de la iglesia y después negaron la fe. Y esto lo digo por algunos elementos que están dentro del pasaje que nos dan indicio a esto. ¿Cuáles son estos, maestro? Términos. Primero, los que fueron iluminados. ¿Qué significa eso? Los que fueron iluminados. Este término hace referencia a aquellos que por el Espíritu Santo fueron convencidos de pecado al iluminar su entendimiento por el conocimiento de la palabra, saliendo del estado enceguecido en la cual los tenía Satanás, según segunda carta a Corintios, capítulo 4, verso 4. Eso significa iluminado. Fueron convencidos por el Espíritu Santo, salieron de las tinieblas, que en ellos se dio en ellos se dio aquello que presenta Jesús en una historia, en una de las historias de una parábola, que es la parábola del hijo pródigo, la parábola de la hoja perdida y la parábola de la moneda. ¿Te acuerdas? Representa el Padre, representa a Jehová Dios, el gran yo soy. El buen pastor representa a Jesús. Y la mujer que enciende la lámpara representa al Espíritu Santo en el acto de iluminación. La casa estaba oscura, enciende para buscar la moneda que estaba perdida pero no devaluada, y esa mujer tipifica o representa a la persona del Espíritu, el conjunto de la deidad, incluido o interesado en la redención, en la regeneración del hombre. Claro. Eso es lo que significa los que fueron iluminados. Lo otro, gustaron del don celestial. Esto equivale y hace referencia a los que recibieron a Cristo como su Salvador. Es lo que indica el verbo gustar. O sea, tuvieron una experiencia, nacieron de nuevo, aceptaron el don celestial de la salvación que es Cristo. Ellos tuvieron una experiencia, nacieron de nuevo, fueron regenerados. Tercero, fueron hechos participantes del Espíritu. Esto hace referencia a los que fueron hechos recepción o morada del Espíritu Santo. Está hablando de creyentes. Y cuarto, gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron de la buena palabra de Dios. Esto es de algún modo conocer la verdad iluminada por el Espíritu de gracia, que está en contraste con lo que venían haciendo en los rituales de la ley. Claro. Es lo que quiere decir el que escribe. Ahora, oído. Presta atención que ahora es que viene una información, pero mata a demonios. Porque el maestro Briceño no está jugando al evangelio, ni a la escuelita, ni me la estoy dando de maestro. Yo sé a lo que Dios me llamó. Amén. Yo sé a lo que Dios me llamó. Amén. Esto es serio. Óigame, aunque la carta se dirige a cristianos, el término recayeron y sean renovados para arrepentimiento, no. Negativamente no da la idea o la posibilidad de que se pueda dar una recaída en un creyente y se pierda por la imposibilidad de ser renovado
por un nuevo arrepentimiento. Es decir, el que escribe está presentando suposiciones hipotéticas o supuestos negados, en el sentido que si se da la posibilidad, esto sí se da de recaer, es imposible que sean renovados para salvación, porque para tal acción hay que proveerse de un nuevo sacrificio, llevando de nuevo a Jesús a la cruz del Calvario, y eso es imposible. Exacto. Porque el que está escribiendo el término recaer, recaer no significa descarriarse. Maldonado, recaer allí no tiene nada que ver con descarriarse. Recaer tiene que ver con volver otra vez al lugar donde Adán estaba caído. Okay. Eso significa recaer. O sea, ya yo vengo de estar caído, fui levantado, justificado, vivificado, regenerado, soy hijo de Dios. Entonces Pablo, el que escribe, dice, es imposible que llegues a recaer. O sea, volver otra vez al estado de Adán caído, eso es imposible. Entonces dice, eso es una suposición hipotética, es un supuesto negado, pero si esto es imposible recaer, más imposible es cómo te vuelvo a renovar, cómo te vuelvo a regenerar, cómo te vuelvo a justificar y a vivificar. Porque para volverte a justificar y volverte a vivificar y volverte a regenerar y volverte a llevarte a ser hijo de Dios otra vez, tengo que enviar otra vez a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Eso es imposible. Eso es lo que escribe eso es lo que quiere decir. Son suposiciones hipotéticas y supuestos negados. No es que esto se puede dar, es que aquí hay dos suposiciones hipotéticas y supuestos negados. Una, que es imposible que recaiga, y dos, si un supuesto negado recae, es imposible volverte otra vez a regenerar, porque tengo que mandar a Jesús a morir en la cruz del Calvario, y esto es imposible porque Jesús no puede morir otra vez. O sea, que lo que está diciendo es que para entonces, si fuera que recaer en lo del perdón, habría que otra vez volver al mismo proceso cada vez que uno recae, al mismo proceso, el mismo proceso, el mismo Eso. proceso. Por eso que no está hablando de descarriados. No está hablando del creyente que se descarrió y se reconcilió, que se reconcilió y que se descarrió, que se descarrió y que se reconcilió, que se reconcilió y que se descarrió. No está hablando de esto. Está hablando de que la muerte espiritual vuelve a entrar en ti. Porque la simiente de pecado volvió a entrar en ti, como entró en Adán. Y entró otra vez en ti. Y entró otra vez en ti la naturaleza satánica, que es la muerte, y te vuelvas a perder. El que escribe dice, eso es imposible. Porque mira esto, mira lo que viene. El término recaer, según el lenguaje del que escribe, la hipótesis da la idea de volver a estar en el estado de muerte en la que estaba antes convertido, sin lugar de arrepentimiento. En un supuesto que el término recaer, oído bien, es relativo a la pérdida de la salvación. Repito, en un supuesto que el término recaer es relativo a la pérdida de la salvación, entonces es aplicado a quienes renegaron de la fe y por tal acción quedaron destinados para el fuego eterno sin retribución alguna. Este no es el lenguaje bíblico donde presenta a un individuo después de ser salvo errante en la tierra sin posibilidad de salvación. Por esta causa el término recaer, según el lenguaje del que escribe, no es aplicado a quien por descuido tuvo un desliz, o por igual a aquellos que premeditadamente cometieron un pecado, ya que al acudir al perdón por su arrepentimiento, al confesar su pecado y apartarse del mismo, volverán a la comunión con Dios. Es decir, señores, he oído bien lo que voy a explicar, Maldonado. Oído bien acá. Presta atención. Si el término recaer tiene que ver
cómo te lo digo? Para que me agarres bien, para que me lo agarres bien. Ok. El término recaer allí no tiene nada que ver con descarriarse. No tiene nada que ver con descarriarse. Ya lo dije. Claro. Porque el término recaer es volver al estado de Adán. Es volver al estado antes de haber aceptado el plan de salvación. Eso es recaer. No dice descarriarse. Porque por otro lado, si el término recaer tiene que ver con morir en el acto de pecado, o sea, yo cometo un pecado, recaíste, caíste en el estado de Adán, ya estás listo. Señores, si eso es así, ¿para qué la reprensión que hace el que escribe al decir que es imposible sacrificar a Cristo de nuevo para arrepentimiento? Si después de la muerte no hay posibilidad de salvación, ¿para qué entonces me tira el mensaje? ¿Para qué me lo escribe? Esto indica que el recaer tampoco hace referencia a los que mueren en pecado, siendo nacidos de nuevo. Por esta razón, quien escribe hace referencia a posibilidades hipotéticas o supuestos negados, afirmando que el recaer no se da en la vida de un nacido de nuevo, iluminado por el Espíritu. El mensaje central del que escribe a los hebreos es afirmar que los que reniegan de la verdad, apostatando de la fe, negando el sacrificio de Jesús, volviendo a los sacrificios y rituales de la ley, solo fueron menos espectadores y profesantes que no estaban convertidos al evangelio, hasta el punto que son comparados con tierra donde no germina la semilla, que es la palabra, y por tal acción quedan reprobados bajo juicio de maldición. Es lo que es el que escribe. Ahora voy a aprovechar a decir algo. Voy a aprovechar a expresar algo que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Ok. Yo fui a Colombia. Estuve predicando en la convención internacional de las iglesias, de las cuadrangulares asambleas de Dios en la Plaza de Toro La Macarena, Medellín, Envigado. Y me invitaron a una iglesia a predicar. Y hubo una persona había como 2000 personas en la iglesia. Y una persona que se quería acercar a mí, pero no me dejaban acercarme a nadie porque me pusieron unos gorilas al lado, unos guardaespaldas para que me cuidaran, que nadie me tocara. Cosa que yo no estoy de acuerdo con eso, porque Jesús no se debió a guardaespaldas ni nada de eso. Jesús lo tocaba a todo el mundo, la mujer de flujo de sangre, los niños quisieron venir a él, reprendió a los discípulos porque no lo aceptaron. Yo no estoy de acuerdo con esa basura. Eso es satánico, eso es diabólico. Yo estoy para todo el mundo. Jesús estuvo para todo el mundo, comió con pecadores, con publicanos, con leprosos, tocó a leprosos, los muertos. ¿Y por qué yo no lo voy a hacer? Claro. Por favor. Y una muchacha que se quería acercar a mí no me la dejaban acercar. Y yo le dije, perdón, discúlpame, esta muchacha que está ahí que se acerca. No, maestro, no, que se acerca. Y se me acercó y me abrazó. Lloró Maldonado como una niña. Lloró por mucho, se desahogaba. Y yo le digo, bueno, cálmate ya, ¿qué te pasa? Dime. Y me contó que su madre estaba postrada en una cama, deprimida, con un espíritu de muerte pero se la estaba llevando. Por ende, la estaba matando. ¿Sabes por qué? Porque su pastor le había dicho que ella había blasfemado contra el Espíritu Santo. Y una persona que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Bien? Yo le dije a ella, es totalmente falso lo que el pastor dijo, descontextualizó un texto, lo sacó del pasaje, no dijo lo que la Biblia quiere decir, le dio su propia interpretación, hizo una exégesis, eso es falsa doctrina, y por eso está matando a esta gente. Yo quiero ir a tu casa. Uno de los guardaespaldas me llamó, maestro, dígame, haga el favor, dígame, usted no puede ir para allá, ¿por qué? No, disculpa. Y fui hasta la casa de la persona. Tuve 2 horas hablando con ellas en la habitación. 2 horas. Vaya a ver a esa mujer como está.
Mi contacto, está en mi contacto. ¿Sabes por qué? Porque le dieron una mala interpretación lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo, que tiene mucho que ver con esto. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que si tú le atribuyes la manifestación de un don del Espíritu Santo al diablo, pues tú blasfemaste y quedaste irreversiblemente, ya tú no tienes salvación. Eso no es lo que digo, eso no es lo que dice el texto santo. La blasfemia ahí no tiene nada que ver con atribuirle la obra de Dios al diablo, eso no es blasfemia. La blasfemia estuvo en que por causa de haberle atribuido la obra que se dio en Jesús mediante la persona del Espíritu Santo, que es echar fuera demonios, por causa de eso, el Espíritu Santo no los pudo convencer del estado de pecado y de condenación en la que estaban. Al no convencerlos el Espíritu Santo del estado de condenación en la que estaban, pues porque no los hizo sentir convictos, no les puede presentar el don de la salvación que es Cristo. Al no aceptar a Jesús como el don de la salvación, pues no tendrán perdón ni en esta vida ni en la venidera. Es lo que quiere decir que es Cristo. O sea que la blasfemia está en resistir, encarar, hacer afrenta a la obra primordial que el Espíritu Santo viene a hacer en el mundo, que es convencerlos del estado de condenación en el que está, por causa de la simiente satánica que es el pecado y por causa de la naturaleza satánica que es la muerte que está en ellos. Que a mí se me predica las buenas nuevas de salvación y yo resisto ese mensaje, eso es blasfemar contra el Espíritu. No permito que Él me convenza de pecado, me haga sentir convicto para presentarme donde la salvación que es Cristo para salvarme. Como no permito eso, estoy blasfemando, entonces no tendré perdón ni en este siglo ni en el venidero. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, ¿qué pasa? Que si la hermana Petra se ve en lengua, yo digo, esa lengua es de diablo, blasfemaste, listo, ya, listo, blasfemaste. ¿No tengo perdón? No, entonces, ¿para qué hago en la iglesia? Que es lo que esta hermana se tira a morir, porque ¿qué hago en la iglesia si no tengo perdón? Lo mismo pasa, esto es una verdad paralela, lo mismo pasa con esto. Si el término recaer, porque el término recaer tiene que ver con volver al estado de Adán, caído en el huerto del Edén. Eso significa recaer, no tiene nada que ver con rescarriarse. Y si el término recaer tiene que ver con volver otra vez al estado de Adán, entonces es imposible que yo vuelva otra vez a ser sano. ¿Por qué? Porque tengo que enviar otra vez a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Entonces el que escribe dice, número uno, es imposible que recaigamos. La salvación no puede ser revertida. La justicia, la vida, la regeneración, la relación que tenemos con Dios, el ser hijo de Dios, eso no puede ser revertido, eso está allí. Y en un supuesto negado, que eso sea revertible, pues entonces yo tendría que mandar a Jesús otra vez a morir en la cruz del Calvario. No es con una mera confesión de reconciliación porque me descarrié. No estoy hablando de eso, está hablando de recaer. Estamos hablando de volver a Adán caído. Claro. Para sacarte de allí, tengo que ir a sacar a Jesús, a llevar a Jesús a la cruz del Calvario, y eso es imposible que eso suceda. Pero maestro, y una persona que se descarriera, que se aparta del camino, no necesita volver entonces al arrepentimiento, no necesita volver otra vez al camino. ¿Qué tú dices apartarse del camino? Explícamelo Pues como mejor. usted Si hay dice, gente que una están... persona que se descarría del camino Ajá, pero... o sea, las personas que Dime. de momento que está sirviéndole al Señor y de momento la espalda y vuelve otra vez a su vida pecaminosa. Pero ¿cuánta gente hay en la iglesia que están descarriadas y no nos hemos dado cuenta porque simplemente no se fueron de la iglesia? ¿Mm? ¿Tú sabes el montón de gente que hay en la iglesia practicando el pecado dentro de la iglesia? Y no los llamamos descarriados simplemente porque no se fueron de la iglesia, sino están dentro de la iglesia practicando el pecado. Ok. Sí. ¿Tú sabes el montón de gente con pecado de omisión dentro de la iglesia? Con raíces de amargura, con odio, con celo, con envidia.
con falta de perdón dentro de la iglesia. Claro. ¿Mm? Tú sabes el montón de gente que hay dentro de la iglesia que tienen el problema del litigio, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, la calumnia, el escarnio. Tú sabes el montón de gente dentro de la En la iglesia. iglesia se Tú ve más sabes a el veces que montón de, afuera. tú sabes el montón de gente dentro de la iglesia que tiene una codicia y una avaricia por el dinero. Codicia es que buscan la forma desenfrenada de obtener dinero y avaricia es cuando tienen y quieren tener más. Tienen un mamón interno, tienen un mamón interno. Tienen una filalguria, un amor por el dinero, son devotos al codo. No diezman, no ofrendan, no dan nada. Ellos ven demandas en la iglesia, el dinero de ellos, como que si se lo fueran a llevar. Yo todavía no he visto carros fúnebres con caja fuerte. No he visto eso. Un montón de gente en la iglesia con dinero, señores, en mi caso. Yo estoy enseñando una palabra y cuántos seguidores tienen. ¿Y quién aporta una ofrenda para el maestro diseño? ¿Quién? Muy pocos lo hacen. Habrán cinco de más de 100,000 seguidores que tengo. Habrán cinco que lo hacen, que mensualmente aportan su ofrenda. Gente en la iglesia, con un mamón interno. La inmoralidad sexual dentro de la iglesia, como tú no tienes una idea. La inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Eso Como tú es no tienes una terrible, idea. eso es terrible. Pero estoy dentro de la iglesia y por eso no estoy descarriado. O sea que el único que está descarriado es el que manifestó el pecado y se fue. Abandonó el seno de la iglesia, pero nunca es abandonado por Dios. Eso de que abandonó a Dios, yo nunca puedo abandonar a Dios, Dios mora en mí. El Espíritu Santo nunca va a salir de mí, así está en el pecado más sucio y más horrendo de este universo. Él sigue estando en mí. La relación que tengo con Dios de padre e hijo nunca la voy a perder. Él sigue siendo mi padre. La relación que tengo con Jesús de hermano nunca la voy a perder. Él sigue siendo mi hermano. No es que cuando yo vengo me reconcilio, yo vuelvo otra vez a ser hijo de Dios. Dios vuelve a ser mi padre, Jesús vuelve a ser mi hermano y el Espíritu Santo vuelve a entrar en mí. Eso no es bíblico, no es escritural. Nunca lo dejó de Porque ser. mira, porque es que la gente ha tomado textos que no tienen nada que ver. Te voy a hablar en relación al Espíritu porque creo que vamos a tener que hacer otro programa. Ya tenemos 64 minutos. Sí, ya llevamos una Pero hora. escúchame, sí, vamos a darle rápido a esto. Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares secos y vacíos, ¿ya? Y regresa al hombre y consigue la casa adornada y barrida y bien limpia, la casa y bien ordenada. Entonces va a buscar 7 y los trae y se mete. Entonces son 8. 7 que buscó y uno, y él es 8. Y entra en esa casa. Pues eso es un pasaje, un texto que se lo aplican a los creyentes. Y Jesús no está hablando del creyente, Jesús está hablando de la condición postrer en la que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Eso es lo que Jesús está hablando. Jesús dijo, así pasará a esta generación perversa. Está hablando de Israel. Cuando él vaya a la cruz y se resucite y se vaya, pues la condición de Israel va a ser peor que la que tiene ahora, porque el Hijo de Dios vino, barrió, limpió, echó fuera demonios, sanó enfermos. Eso es lo que significa barrer la casa. Cuando el Hijo de Dios se vaya, la condición de esta nación va a ser totalmente peor todavía. Eso es lo que Jesús está hablando. Entonces lo aplican al evangélico. Si te descarriáis, el demonio va a buscar 7 y se mete. Pero el Espíritu Santo tiene que salir del creyente para que entren los 8 demonios. Entonces vengo y me reconcilio, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Entonces salen los 8 demonios y entra el Espíritu. Me vuelve a descarriar. Tiene que salir el Espíritu Santo y entran los 8 más 8 más 7 más, que viene siendo 15. Me reconcilio. Entonces salen los 15 demonios y entra el Espíritu Santo. Me vuelve a descarriar, sale el Espíritu Santo y entran los 15 más 8 demonios más. Eso es mentira, eso es una mentalidad religiosa, enferma, una mentalidad que desconoce el texto sagrado, porque Jesús ahí no está hablando del creyente. Entonces, la paternidad de Dios, el ser hijo de Dios, el ser hermano de Jesús, el ser morada y templo del Espíritu Santo, eso no se pierde nunca.
nunca lo vas a perder. Wow. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Wow. Bueno, yo estoy aquí, como usted me dijo ahorita, que esto me pateó a mí hoy aquí. Yo todavía estoy digiriendo eso, todo esto que usted me está hablando. Yo creo que usted ha sido bastante claro. Creo que fue bastante profundo. Todavía hay que, esto sigue. Sí, no, Esto, no, esto tenemos que hacer otro programa. a ir a otro programa más para ver si podemos lograr terminar de esto en el próximo programa. Y también queremos hablar yo me gustaría hablar sobre el tema del arrepentimiento, pero eso sería después. Gracias, maestro, porque hoy ha traído unos versículos donde fueron muy profundamente explicados. Fue bastante claro en referente a lo de la salvación, si se pierde o no. Una pregunta que surgió en un momento sobre la ley, si había sido abolida o no. Y la hice porque en los comentarios que nos dejan nuestros seguidores se menciona mucho sobre eso. La gente la ha mencionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ley? Entonces, ¿qué vamos a hacer con aquello? ¿Se abolió o no se abolió? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero el maestro aquí habló, fue bastante claro de eso. Quiero darle las gracias nuevamente al maestro Briceño, porque siempre lo que trae es calidad y siempre lo que trae es profundidad a este programa. Muy agradecido con su ¿verdad? Sabiduría que Dios le ha dado. Pero en el próximo programa estaremos terminando estas preguntas que todavía faltan de este tema que comenzamos hoy nuevamente. Y así que el próximo viernes no se puede perder. El próximo viernes no se puede perder la continuación, que sería el programa número 6 de este tema de el pecado, su origen y cómo vencerlo. Así que muchas gracias, maestro Briceño. Antes de concluir, ¿algo que usted quiera traer antes de irnos? Sí, vamos a seguir desarrollando este Hebreos 6, 7, 8 y otros, por ejemplo, Hebreos 10, ¿no? Hebreos 10. Y vamos también a hablar de Santiago, el capítulo 5, ¿no? Dice que el que quisiera volver a un pecador del error, dice que cubrirá multitudes de pecados y habrá salvado, ¿no? Y lo habrá salvado. ¿De qué está hablando Santiago? ¿A qué se refiere Santiago? Y eso también tiene una respuesta, una respuesta, pero mata demonios. Vamos, en nuestro próximo programa lo vamos a hacer. Claro que sí, claro que sí. Así que le pido a cada uno de ustedes, por favor, vayan a nuestras redes sociales, vayan a nuestro YouTube, vayan a nuestro TikTok, vayan al Facebook, vayan al Instagram. En el mío es de Cara a Cara con la Verdad. Puede conseguir mis redes sociales, que ahí próximamente estaré bajando bastantes programas que todavía no he bajado sobre unos estudios sobre el Génesis y sobre estos estudios que estamos teniendo aquí con el maestro Briceño. Vaya a las redes sociales del maestro Briceño, el doctor maestro José Briceño, tanto su YouTube como su Facebook, TikTok e Instagram. Vayan, por favor, den like, suscríbanse, comenten, compartan con este programa. Estos son programas que definitivamente hay que compartirse, hay que repartir y hay que, ¿verdad? Esparcir esta palabra y estas enseñanzas que muchas personas necesitan en estos tiempos que estamos ya próximos, esperando a ser levantados por nuestro Señor Jesucristo para irnos al reino de los cielos junto con Él. Así que bendiciones, maestro. Como siempre me despido. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.